Episodio de análisis de mercados. Bienvenidos a Negocios Invertidos, el programa dedicado a los negocios, emprendimientos e inversiones. Hoy día, como bien dije, nos toca análisis de mercado y Pablo nos va a explicar cómo están los mercados. Nos asustamos, estamos contentos. ¿Cómo ha estado la primera quincena de septiembre, Pablo? Y tú también, ¿cómo has estado? Bien, ¿y tú, Ricardo? ¿Cómo va todo? Todo bien por acá. Qué bueno. Oye, sí, bien, como dices, hacer un poco de resumen para la gente que no está tan metida en el día a día, cómo ha estado la cosa. En general, bueno, voy a tomar los índices que vimos la semana pasada. Siempre tener en cuenta que obviamente esto no es asesoría de inversión, vamos a ver solamente temas objetivos cuando uno haga una línea de tendencia, haya zonas de soporte o resistencia, no significa que el precio vaya a actuar de alguna manera u otra. Esto, al final, hay probabilidad en juego y nada es certero. Dicho esto, comencemos al tiro. Veamos ¿Sí? los índices. Igual que la semana pasada, bueno, a diferencia de la semana pasada, le agregué un ETF de semiconductores, pero lo otro es lo mismo. Recordar que estamos grabando al final del día jueves. Esto ya es con el mercado cerrado el día jueves. 5 de septiembre. Este video lo vamos a subir el domingo. Por ende, igual que la semana pasada, va a faltar ahí un día, el día viernes. Que mañana igual es un día en términos macroeconómicos bastante relevante porque hay datos de empleo importantes. Así que es bastante relevante para ver cómo se comportaron los mercados. Esta semana, en general, los datos de empleo no estuvieron tan buenos. Salieron un par de datos. Salió el PMI de servicios, que Disculpa, ese, la en verdad Estados que... Unidos, esto en Estados Unidos por si acaso, eh, para los que están, sí, para que no se confundan. sí, en Estados Unidos. Buena acotación. Eh, Salió, bueno, el dato de los jobless claims, y ese dato salió bastante más bajo de lo que estaba consensuado, de lo que se estaba pronosticando. Eh, Entonces, la verdad que fue una semana con datos no tan positivos. Como les digo, falta el dato mañana, que también es un dato bien importante. Así que vamos a ver qué tal sale. Siempre ustedes pueden ver los datos en varias páginas, me parece que están. Está Investing. En mi caso las veo en Trading Economics, que también está dentro de las páginas que vimos en uno de los videos. Lo vamos a dejar ahí arriba también, por si acaso. Em, para ir revisando como datos macroeconómicos cuál es el forecast o qué se estaba proyectando para ver si salió sobre o bajo lo estimado y para que puedan ver ese tipo de cosas. Yéndonos ya a los índices, tenemos este es el S&P 500, un ETF que replica el S&P 500, y nosotros habíamos quedado acá en el día jueves, en esta vela. Bueno, el día viernes trató de romper, y se produjo un rechazo. Nosotros, tal como habíamos visto, esta era una zona, esta zona de acá, eh, no ha podido romperla el índice, y ahora está retrocediendo un poco. Como les digo, vamos a ver qué tal los datos. En general, septiembre, por promedio, por una cosa de probabilidad, septiembre en general es un mal mes para la bolsa allá en Estados Unidos. Eh, Ahora, siempre se habla de la estacionalidad, de que se sacan promedios del rendimiento de la bolsa en los distintos meses y se ve cuáles son meses buenos y cuáles son meses malos para la bolsa. Hay gente que lo ocupa, hay gente que no, hay gente que hizo, no sé, puede pensar que es coincidencia que justo los septiembre han tocado malos. Eh, Ahí cada uno tendrá que ver su estrategia. Solamente digo lo que ha sido el promedio nomás. Eh, Así que no, nada mucho más que agregar. Si vemos que de hecho está con la misma figura de la semana pasada, de los mínimos y máximos. Ahora, como bien hablamos esa vez, acá tenemos que ver que, bueno, este caso del Nasdaq, el QQQ, eh, que no llegó tal como lo hablamos la semana pasada, no llegó hasta cerca de los all-time highs, que se llaman como los máximos anteriores. Les faltó un trecho bastante, no tuvo el rendimiento o la recuperación que tuvo el S&P 500. eh, Quizás por el tema de que también los componentes que es del Nasdaq que tampoco han tenido el rendimiento o la recuperación que se pensaba.
principalmente Nvidia, sectores de los semiconductores que pesan harto en el índice, que han quedado ahí un poco más rezagados con respecto a otras áreas. Entonces, en el caso del Nasdaq, de hecho, nosotros hablamos que se podía incluso haber estado formando acá quizá una especie de, que se podría decir una bull flag, ¿ustedes se acuerdan? Que el día martes, cuando abrió esta semana, porque recuerden que el lunes fue feriado ya en Estados Unidos, por ende no, ahí nos quedamos con un día menos de data. El martes cuando abrió fue un día que cayó bastante el Nasdaq, más de un 3%. Era el día del trabajo, parece ya, ¿no? Sí, el lunes. Y cayó bastante. De hecho, hoy día hizo como un retesteo de este canal. Y vamos a ver qué pasa. Al final, si hay acá habría una especie de soporte. O sea, si ustedes pueden ver desde acá. eh, Aquí siempre me queda un poco, me queda medio chueca No, pero se entiende. pero Se nota. claro. Está clarito. Entonces, podría haber una especie de soporte, pero como les digo, los soportes al final uno nunca tiene que asumir de que se van a respetar los soportes de la resistencia. Siempre un tema de evaluar qué se hace a medida de que vaya pasando la acción al final. Tomar las decisiones en base a la estrategia de cada uno. Pues De si hecho, en este llegase, caso, y si llegase a mostrar un bull flag, también recordar que no quiere decir que vamos a empezar con un mercado alcista. Son indicios que podría llegar a ser, pero ahí vamos a ir evaluando semana a semana. claro, que son todas probabilidades. Y como les digo, tampoco me gusta decir esto es un bull flag o no, porque obviamente pueden creer que esto es alcista y no necesariamente. Eh, de hecho, acá, bueno, como les digo, este canal rompió hacia abajo, hubo retesteo, y aquí estamos, en esta zona en que, de hecho, yo ocupo las gemas, que son las medias móviles pero exponenciales. La media móvil, como dije, por ejemplo, la media móvil de 10 es el promedio de los últimos 10 días, del precio de la acción de los últimos 10 días. En el caso que esa es la media móvil simple, en el caso de la EMA, que es la que ocupo, que es la media móvil exponencial, se le da un mayor peso, pero un promedio, pero dándole mayor peso, más ponderación a los últimos días, o sea, a los días más cercanos. Por eso que es distinto a la media móvil simple. Bueno, y en este caso podemos ver que la EMA de 10 cruzó la de 20 el 23 de julio. Después la volvió a cruzar el 19 de agosto hacia arriba. Y ahora, al parecer, hoy día, con el cierre hoy día, la volvió a cruzar hacia abajo. Esto no dice tampoco que vaya a ser que de acá se venga más caída. Como les digo, por ejemplo, acá que fue el mínimo, la EMA de 10 estaba muy abajo comparado con la EMA de 20, por ejemplo, y este fue el piso, y de ahí vino recuperación. Y recién acá, el 19 de agosto, se invirtieron estas EMA y con un movimiento que ya había pasado ya una buena rentabilidad. O sea, estamos hablando ya cerca de un 13,5%. Entonces, hay que tener ojo, solamente lo voy aportando como dato. Esto fue lo que el Nasdaq. En el caso de el ETF, que ve el Russell 2000, que tiene un poquito más de medium y small caps, podemos ver que em, teníamos teníamos un índice que había estado en un cierto canal, que lo había roto, que volvió a caer con este carry trade hacia lo más bajo del canal de nuevo, y que había tenido un movimiento con una línea de tendencia alcista que se rompió, se retesteó y volvió a caer. Así que ahí estamos acercándonos ya a lo que era la parte de arriba de este canal que se empezó a formar desde marzo más o menos. El oro, que el oro dentro no fue de los pocos quizás, este fue el canal que habíamos dibujado la semana pasada, fue de los pocos activos que quizás tuvieron una semana un poquito más positiva. De hecho, no sé si lo vemos en el semanal. Eh, claro, en el semanal podemos ver que está en verde, no como
los otros índices, por ejemplo el Nasdaq, el S&P, Russell, y que tenemos al oro en verde, y que está ahí buscando romper esta línea de resistencia para irse a nuevos máximos. Se puede ver claramente aquí también, ¿no es cierto? Claro. Eso en cuanto al oro. Agregué el de los semiconductores un poco para explicar que este es como de los que está más de moda, el tema de inteligencia artificial. Aquí se pueden ver con todo esto del carry trade. eh, el ETF de los semiconductores estuvieron bien lejos de llegar a los máximos. Y podemos ver que está cayendo nuevamente. Podemos ver también una línea quizás Sí. de tendencia bajista acá. Si hacemos un símil con el QQQ, se nota claramente cómo, cómo van de la mano en algunos casos. Sí, es que es bastante Así, fuerte claro. bueno, y varios índices o varios sectores van a tener quizás esa forma, pero sí, esta se parece bastante a lo que es el QQQ. De hecho, las velas incluso son bien parecidas, eh, si uno lo ve en el diario acá, son bien parecidas incluso las velas. Ahora, me pregunta, ¿quién influye en quién? ¿El QQQ influye, o sea, si el Nasdaq influye en el semiconductor o al revés? Es que un tema, bueno, es un tema macroeconómico al final, Mm, eh, de datos y bueno, y de cosas que quizás hay gente que, y lo hemos hablado, lo hablamos en la entrevista con Tomás Claro, hay traders, por ejemplo, como Mike Minervini, que no le buscan mucha explicación a los índices o cómo o predecir un poco qué pueda pasar, sino que va viendo las acciones y si estas acciones van respetando ruptura y en caso de que no la respeten y se empiecen a devolver, es como, acá hay un problema en el índice. En cambio, si es que las acciones que él sigue, que han sido más o menos líderes de los sectores, respetan ruptura y siguen buscando nuevos máximos, como que la verdad que no se preocupa tanto quizás o quizás uno no se preocupa tanto de lo que pueda pasar en los índices. Entonces ahí al final depende del estilo de cada uno. mm. Eh, de hecho, hay muchos que, como les digo, desde los puntos bajos, acá se pueden hacer retrocesos de Fibonacci. Como les digo, en general siempre se busca retrocesos entre la zona del 0,5 y el 0,618. Eso creo que también lo dije la semana pasada. Mm. Yo en general no ocupo mucho Fibonacci, solo de vez en cuando, pero bueno, en este caso coincide bastante con esa zona. Si nos vamos al cobre, el cobre, como habíamos visto, estaba como en este canal bajista que lo Mm. había logrado romper hace poco. De hecho, estaba por acá, por aquí cuando grabamos la Sí, de hecho semana lo pasada. comentamos, como que íbamos a ver qué pasaba las próximas semanas. Claro, como que se quiso devolver, hoy día volvió a sacar la cabeza, rebotó un poco con las gemas y ahí veremos, a ver hacia dónde se va. Y por último, el Bitcoin, que el Bitcoin, la verdad que en lo más macro, si uno se va a una mirada un poquito más hacia afuera, eh, seguimos con este canal, que como les digo, alguna persona que pueda ser más pro Bitcoin o que le tenga confianza al activo, puede pensar que es un bull flag gigante de varios meses, desde marzo hasta ahora, eh, o puede que no sea un bull flag y la verdad que esto lo que está haciendo eh, simplemente son máximos acá, si bien cada vez más bajos, y mínimos también cada vez más bajos. Entonces, ¿Y eso qué es lo que significaba? sí, pero es que depende todo, como te decía, del time frame, Y que nos vamos, porque, nos van a funar los amigos del Bitcoin, pero no, no, mejor no lo decimos. pero no necesariamente significa un mercado bajista. O sea, es una tendencia bajista en este plazo, que no necesariamente significa que se va a seguir respetando en los próximos meses, porque no lo sabemos. Eh, pero hasta el momento ha tenido una tendencia bajista desde marzo. Eso es así, lo dice al final el comportamiento del precio, Claro. pero como te digo, también puede pasar que esto pueda ser finalmente acá,
estos rebotes. eh, Rompa después. por ejemplo, claro, o sea, pueda hacer así, romper acá y después ir a buscar nuevos máximos. Puede pasar. Exacto. Como también puede pasar que lo mismo que fue lo que vimos en el Nasdaq, que simplemente rompió esto. Porque si se acuerdan en este, también está, ahora, esto, obviamente que también tienen que pensar que movimientos, si el gráfico uno lo pone en semanal o en mensual, por ejemplo, y hay un cierto movimiento, un cierto patrón, en general tiene más fuerza a que si uno llega y lo pone en 10 minutos, 15 minutos o incluso obviamente en diario. O sea, obviamente al final son ciertos rangos. Y si hay un patrón que se está formando en, sé, meses o años, también tiene un poquito más de peso que un patrón que quizás se forma en días. Por ejemplo, acá, claro, podría haber sido quizás un bullback, pero tenía muy pocos días, tampoco era algo tan potente. Eh, acá estamos hablando de un movimiento que tiene ya harto tiempo. O sea, estamos hablando de marzo. Ahora, la estrategia ahí que ocupe cada uno la verá. De hecho, acá si uno ve este canal, también puede ver que el medio del canal también actúa como soporte y resistencia muchas veces. Acá actuó como soporte, acá como resistencia, eh, resistencia, bajo, porque cayó, resistencia, eh, volvió a bajar de Claro. nuevo resistencia en el medio, lo rompió, y ahí estamos. Eh, Vamos a ver qué pasa. vamos a ver qué pasa. Y en eso está el Bitcoin, que eh, vamos a ver si vuelve a bajar a esta parte baja de este canal. O no. Así que nada, eso era. Quizá el mercado está un poco más asustado esta semana por temas de recesión. Eh, el mercado así, hay veces que la verdad que confían que va a haber un soft landing y que se van a bajar las tasas y que no va a pasar nada malo, sin recesión y todo bien. Y hay veces que salen algunos datos malos y todo cambia y se cree que va a haber una recesión. Y bueno, así es el tema. Ahí cada uno tiene que hacer su propio análisis y ver para dónde creen que va la cosa. Obviamente que todo esto, como bien lo dice de repente Ricardo, el que es trader quizás está más pendiente del día a día, quizás el que ve los temas más a largo plazo puede poner los gráficos en semanal, en mensual y ahí ir decidiendo. Al final depende mucho, porque claro, y hay gente que puede hacer day trading o hace scalping y la verdad que no le interesa para nada porque ve los movimientos en el día y va operando según lo que ve en el día. Entonces, ahí depende cada uno. Exacto. Bueno, como pueden notar, igual Pablo claramente tiene una tendencia. Primero, lo que estamos haciendo nosotros es, más que nada, cuando revisamos estos indicadores, claramente tiene una tendencia mucho más de análisis técnico, ¿ya? También se nota que Pablo igual cada vez le pica más el bichito por el trading, y ustedes pueden ir viendo cómo se va fijando en esos detalles. Y eso es interesante porque eh, cuando ustedes, no sé si han visto nuestros otros invitados, cómo cambian de repente las formas de los análisis y viendo cómo de repente uno le pone más atención a un día o al movimiento diario o de repente al semanal. Y eso es interesante ir viendo cómo se va gestando eso. Nosotros lo vamos a intentar hacer de esta manera por mientras. Vamos a intentar hacer estos tipos de análisis cortitos. No sé si nos da para semana, pero por último, quizás quincenal, para que vayamos actualizando sobre esto. Si les interesa ver otro tipo de indicadores, coméntenlo y los vamos a ir incluyendo en esta revisión. A todo esto, en base a lo que dijo Ricardo, también es bueno acotar y generar mi estilo de inversión en Chile es distinto que el que aplico en la bolsa de Estados Unidos. O sea, me refiero como en la bolsa chilena, el estilo que ocupo es muy distinto al de la bolsa estadounidense. Eh, porque obviamente que en uno ocupo mucho más fundamental y en el otro mucho más técnico. Eh, Ahora, dicho sea eso, igual podríamos incluir quizás a futuro algunas acciones chilenas, porque la verdad que se me fue ponerlo, se me fue poner quizás un par de acciones chilenas o más que acciones chilenas, el índice poner el IPSA. Mm, Quizás para el siguiente, ahí Ricardo, acuérdame sí, sí. para Yo ponerlo. me recuerdo eso. Eh,
porque la verdad que lo iba a poner y se me olvidó. Así que puse solo el de semiconductores. Espero que les sea útil. Como les digo, ahí cada uno tiene que tener su estrategia. Esto es netamente un resumen para la persona que no está metido en el día a día. Eh, y nada, siempre es bueno, igual siempre es bueno ir aprendiendo y revisando los datos macroeconómicos, qué pasa con los datos, qué impacto tienen. Ahí Ulises también en una de los capítulos que grabamos con él, también mostró un par de páginas en que ustedes podían ver cómo iba variando la probabilidad de recorte de tasa según las cosas que iban pasando. Eso también obviamente tiene un impacto en el mercado, porque el mercado le va asignando ciertas probabilidades de ya van a bajar tanto porcentaje, tantas veces, y eso va teniendo impacto. Entonces eso, espero que les sea de utilidad. Cualquier aporte, sugerencia, comentario en los comentarios. Y Nos vemos, eso. suscríbanse si les gusta el contenido. Nos vemos en un próximo análisis entonces. Muchas gracias, Pablo. Cuídense. Chao, chao. Chao, y también.